El cáncer es una enfermedad mortal, a menos de que se le trate correctamente porque se le ha diagnosticado a tiempo. Mientras más pronto se sepa que se tiene cáncer y sobre todo se acepte la enfermedad y se tomen las medidas correspondientes para ir a solucionarla, en esa medida hay un mejor pronóstico, no solo de salvar la vida, sino de tener mejor calidad. Las mujeres que padecemos cáncer de mama, me imagino que los hombres también, pero voy a hablar de nosotras. Nos enfrentamos no solo a una enfermedad que sigue siendo mortal y lo va a seguir siendo siempre, si no es atendida correctamente, y nos enfrentamos también a un mundo de mala información o desinformación. Es importante saber que la enfermedad hoy nos puede dar a cualquiera, que el riesgo está latente, que le da lo mismo a mujeres de 20 años que de 90, ya no solo es el rango entre 40 y 60 años, que en la etapa más pronta en la que se diagnostique la enfermedad, se tendrán menos efectos, tanto de la enfermedad como de los tratamientos, que los tratamientos son muy severos y hasta crueles, pero lo más difícil es que nos enfrentamos a ellos sin realmente saber en qué consisten ni cuáles van a ser sus efectos colaterales principales, pero tampoco los pequeños efectos y los daños que nos causan y el deterioro, no solo físico y emocional por el desgaste tan grande que implican, sino el deterioro en nuestra vida cotidiana, el daño en pequeños aspectos de nuestra salud que se ven mermados y que a la larga nos representan un deterioro importante en nuestra calidad de vida. Y el problema es que si no sabemos cuáles son esos efectos, qué los causa y cómo se solucionan, no tenemos la posibilidad de hacerlo, y es muy importante. Por ejemplo, es importante saber que si te quitaron ganglios, puedes padecer linfedema. Muchas veces ni los médicos ni el personal médico lo sabe y menos te lo dice. Si tu brazo después de la operación se inflama y te duele, puede ser linfedema. Y es importante que busques a personas capacitadas para que lo diagnostiquen y te hagan ver cuáles son los procedimientos para que tú puedas controlar el linfedema. Pero también para que si no lo has padecido, no lo padezcas y tengas la prevención necesaria con acciones muy sencillas que te protegen y te libran de una peligrosa enfermedad. Por otro lado, es importante también saber cuáles son los efectos de los medicamentos que nos dan, no solo durante las quimios o las radiaciones, a qué te vas a enfrentar, que te den un rango más o menos de cuáles son los síntomas más frecuentes para que si tú te encuentras con ellos, sepas cómo solucionarlos. El problema también, y es un poco entender al personal médico, que no te quieren predisponer, pero muchas veces esa falta de información hace que te asustes, hace que los síntomas sean insoportables y hace que no tengas realmente una manera de solucionarlo, por lo menos en lo más difícil. A mí me parece que en la medida en que tú tengas más información, en esa medida estarás más protegida y en esa medida podrás tener menos dolor. Por otro lado, la falta de información en cuanto a qué pasa después de que ya terminaste con tus procedimientos y que se ha erradicado el mal, que estás en remisión, cómo volver a empezar. También es importante que encontremos testimonios y que
de alguna manera las personas que lo hemos vivido dejemos algún dicho de cómo volver a empezar. Porque la vida realmente se nos rompe y es retomar en todos los sentidos. Es desde el problema de las mujeres jóvenes que incluso dejan de tener la posibilidad de tener hijos, lo que esto significa a nivel personal o a nivel de pareja, cómo se reinicia una vida sexual, por ejemplo, o cómo se planta uno nuevamente frente a la vida y frente a los hijos, con ese miedo terrible de recaer y con esa angustia de dejarlos solos, cuando además ya se sabe lo que significa no solo la enfermedad, sino los tratamientos. Porque aquí habría que distinguir qué es lo más duro. Y aunque es cierto que el médico nunca podrá decirnos cuál es al 100% nuestro pronóstico, sí es cierto que no podemos vivir con miedo, que tenemos que retomar la vida y volver a empezar como si nada hubiera pasado. Y eso es prácticamente imposible. Y eso requiere de mucha reflexión, de mucha preparación, de mucho apoyo, pero también de mucha información. En la medida en que podamos tener estadísticas de cuáles son los síntomas principales o cuáles son las consecuencias que más nos pegan, tanto de la enfermedad distinguidas de las de los tratamientos, podremos también encontrar soluciones y saber cuáles son los remedios que sí podemos tomar para esos síntomas o esas consecuencias y cuáles no. Porque en esa maraña de desinformación y de mala información también hay esta. Y se nos ofrecen una cantidad de remedios que muchas veces en la desesperación por no morir o por no padecer efectos tan fuertes, aceptamos. Y que muchas veces son absolutamente perjudiciales o simplemente no sirven para nada. Entonces, pues hay que proponernos buscar y hacer nosotras mismas por lo menos una memoria en testimonios de cómo es que se vive el cáncer de mama, corriendo por ellas.